Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche, antes de empezar con lo que es el análisis propiamente dicho de la película que vamos a comentar y que vamos a hacer la review, una review profunda, porque la película así lo merece, tengo que dejaros claros algunos conceptos antes de comenzar. Primeramente, el concepto de que cuando un cineasta, un director, un guionista o un productor escribe una película con un trasfondo histórico, este cineasta o el guionista o los productores, es decir, los realizadores del film, lo que no pretenden es darnos ni muchísimo menos una lección de historia, sino lo que pretenden, evidentemente, es hacernos pasar un rato entretenido en el cine. Como rezaba aquel eslogan de la Metro Goldwyn Mayer, That's Entertainment, esto es entretenimiento. Y ni mucho menos lo que pretenden es darnos ninguna lección de historia como si fuera un auténtico documental. Aunque la película que os voy a comentar esta noche sí que es bastante exacta en muchísimas cosas a los acontecimientos históricos en el que se basa el motor narrativo realmente de este film, porque tuvo, para lo que es el asesoramiento histórico de este film, realmente a los grandes supervivientes de una de las grandes tragedias de la edad, por así decirlo, moderna de la historia de Estados Unidos, que fue realmente el ataque a Pearl Harbor. Y esa es precisamente la película que vamos a analizar esta noche, y que es precisamente como una especie de segunda parte, lo vamos a tratar como una especie de segunda parte al documental del Technicolor que hace poco sube también aquí en el canal, ya que esta película tiene el honor, el gran honor de ser el último film filmado en Technicolor, con nada más y nada menos que con 75 cámaras en Technicolor, en cuyo interior se realizaba la famosa transferencia de tinta ideada por el doctor Herbert Kalmus. La película, que ya habréis adivinado cuál es Pearl Harbor del año 2001, del productor Jerry Bruckheimer, del guionista Randall Wallace y del director Michael Bay. ¿Y por qué digo a los tres, menciono a los tres y no solo a Michael Bay? Porque se puede decir que esta película es mucho más un film de productor que un film de director. Todos conocemos evidentemente a Michael Bay, es decir, hoy en día está considerado dentro del cine de acción como el rey del exceso. El rey del exceso en lo que se refiere a explosiones, a persecuciones imposibles, a tiroteos, a más explosiones, todo ello. Y ese fue el motivo por el cual Jerry Bruckheimer, el auténtico ideólogo de este film, contó con él para la gran secuencia bélica que es realmente el ataque de los 350 aviones cero japoneses al puerto de Pearl el 7 de diciembre de 1941. Pero también tengo que mencionar a Randall Wallace, que fue el guionista, ya que este se basó muy inteligentemente de la mano de Jerry Bruckheimer en grandes clásicos, o mejor dicho, en el estilo de los clásicos del Hollywood de los años 30, 40 y 50, para lo que es la filmación y el desarrollo de los personajes en el primer bloque de los tres que conforman el film. Pero todo esto lo iremos desarrollando poco a poco a medida que vayamos avanzando en el vídeo. Quedaos conmigo porque vamos a romper en este vídeo muchos de los tópicos que muchos críticos que prácticamente no ven más allá de sus narices, como también ocurrió en la película de Van Helsing, hace ya unos cuantos días que la analicé, para descubrir un film realmente notable, pero que tampoco es perfecto. Es decir, Pearl Harbor para mí es una película muy notable, pero que tiene unos elementos que podrían haberse pulido de la mano del director realmente, porque aquí se puede decir que Michael Bay, de todo el conjunto de personas del equipo artístico y técnico, no es que fuera, digamos, la oveja negra, pero estuvo muy controlado y muy supervisado por Jerry Bruckheimer para darnos, por así decirlo, la película menos personal del director. ¿Y por qué digo menos personal del director? Porque Jerry Bruckheimer estuvo controlando el exceso de Michael Bay durante casi toda la producción. Porque evidentemente Jerry Bruckheimer lo que quería dentro del primer bloque de la película es hacer un homenaje a cómo se filmaban las películas en los años 30 y sobre todo en los años 40. Esos personajes edulcorados, sencillos, con arcos argumentales realmente profundos y largos, pero con unas interpretaciones muy edulcoradas, muy, por así decirlo, encantadoras, pero hasta cierto punto irreales, pero tal y como era el cine en los años 40 y en los años 30. Y sobre todo en los años 40, cuando el público iba al cine, estando en la Segunda ya Guerra Mundial inmersos, para asistir evidentemente a un espectáculo
con el que se fueran a su casa, pues digamos, con un buen sabor de boca. Porque muchos de ellos tenían a familiares, incluso a hijos en el frente, en el que estaban muriendo. De ahí a que Jerry Bruckheimer, además aprovechando el 60 aniversario del ataque a Pearl Harbor, quiso hacer en el primer bloque un homenaje a esta clase de cine, que ahora iremos profundizando muchísimo en ello y os iré descubriendo una serie de elementos que la crítica ni quiso ver, o si no quiso ver, no lo quiso realmente exponer dentro de sus críticas o dentro de sus comentarios. Evidentemente dentro de un ejercicio completo de cinismo, de cara al público, e insultando la inteligencia del espectador. Sobre todo el espectador que realmente no estaba acostumbrado a un cine clásico como se filmaba las películas, o se me filmaban las películas en los años 40, en los años 30, pero sobre todo en los años 40. Y aquí es donde realmente entra también la herramienta propiamente dicha del Technicolor. En 1999, el director de fotografía John Schwartzman, que además era un estudioso del Technicolor y además un admirador de este sistema de color, recibió una llamada del productor de Jerry Bruckheimer porque, como os expliqué en el vídeo anterior, quería realizar una película en Technicolor. Y aprovechando evidentemente el año 2001, el 60 aniversario del ataque de Pearl Harbor, pues prefirió, como todos conocemos de Jerry Bruckheimer, que es un productor que le encantan las superproducciones, no tenemos más que nombrar, por ejemplo, toda lo que es la saga de Piratas del Caribe, en el que le gusta también el exceso, también como al director, como a Michael Bay, pues escogió a John Schwartzman precisamente para poder filmar las películas en Technicolor, porque ningún otro director de fotografía se atrevería a filmar realmente una película con un sistema al que muchos ya consideraron, digamos, un poco obsoleto, pero que los resultados, visualmente hablando, fueron dentro de la película absolutamente distinguidos. Si yo puedo definir la fotografía de Pearl Harbor prácticamente con una sola palabra, la definiría como excelsa, distinguida, elegante realmente. El uso del Technicolor, como ya os comenté en el vídeo anterior, es un uso del color que ya está completamente decaído, en desuso, ya no se usan. Pero Pearl Harbor tuvo el honor de ser el último film en Technicolor y además la fotografía fue multipremiada por todas las asociaciones de directores de fotografía de Estados Unidos, cosa que ni los Globos de Oro ni los Oscar ni siquiera la nominaron. Evidentemente aquí pues entra pues esa manía que tiene Hollywood de muchas veces el talento querer ignorarlo. Acordaos de que Alfred Hitchcock en su vida recibió un Oscar. Pero bueno, yo creo que para mí fue realmente, si una película tiene un aspecto técnico en el que poder destacar, evidentemente, pues ¿por qué no premiarlo? En aquella época, mejor dicho, en aquel año, el Oscar a la mejor película se la llevó La Comunidad del Anillo, que es un film que tiene una fotografía realmente extraordinaria, pero que el color realmente que vemos en la película está modificado digitalmente. Los colores de luces, los juegos de luces, mejor dicho, la gradación de diferentes tonalidades, todo estaba hecho por ordenador en ese sentido. Pero claro, evidentemente ese tipo de fotografía, digamos, tan metálica, no podía competir con el grado de profundidad, con los contrastes y con el grado de saturación que realmente Pearl Harbor tiene, y por lo tanto el Technicolor. La verdad es que yo, en ese sentido, yo no me explico por cómo esta película ya no fuese nominada, sino cómo no ganó el Oscar a la mejor fotografía. La actriz principal, Kate Beckinsale, para mí tiene en esta película los primerísimos mejores planos, o mejor dicho, los mejores primeros planos de cualquier actriz filmada en 20 años, precisamente por el uso del Technicolor, aprovechando también la belleza de una actriz como Kate Beckinsale. ¿Os imagináis cómo hubieran sido Michelle Pfeiffer, Jennifer Connelly, Sharon Stone, Nicole Kidman o Charlize Theron filmadas en Technicolor? Pero claro, evidentemente llegaron tarde a un sistema de color que lo era realmente todo. John Schwartzman fue contratado precisamente por Jerry Bruckheimer para ello, es decir, para que la película fuera filmada en Technicolor, porque fue prácticamente el único de los directores de fotografía con los que contrató o los que contactó Jerry Bruckheimer en el que tuvo la valentía de poder filmar con esta serie de cámaras. Para el guión, Randall Wallace, el guionista de nada más y nada menos que de Braveheart, que además aportó un guión muy sólido para esta película,
se fue con Jerry Bruckheimer y con Michael Bay al Pentágono para poder buscar cierto asesoramiento histórico. Y el Pentágono les puso en contacto con una asociación de personas muy mayores, que era una asociación de supervivientes del ataque realmente a Pearl Harbor. Y estaba compuesta por prácticamente 70 ancianos, 70 personas ya muy mayores, evidentemente rondaban ya todos los 80 años de edad, y que les fueron explicando de manera muy meticulosa cómo fue realmente el ataque a Pearl Harbor y realmente cómo está planificado y cómo está plasmado en la gran pantalla. En algunas de las críticas, por ejemplo, que yo he leído de esta película, todas realmente muy falsas, se decía que los aviones cero japoneses destruyeron realmente los hospitales o el hospital que había en la base de Pearl Harbor. Pero realmente en la película no es así. Pero la crítica decía que en la película sí se destruía ese hospital. Pero en ese hospital estaban todos los personajes de Kate Beckinsale y de todas las enfermeras, que eran las actrices Jennifer Garner, Jamie King. Si hubiese sido así, pues todas las enfermeras, incluida el personaje de Kate Beckinsale, hubiesen fallecido. Hubiesen volado literalmente por los aires. Pero eso no ocurre en la película. Por lo tanto, fijaos hasta qué punto la crítica, con tal de intentar quitar valor o quitar categoría al film, estuvo dispuesta a mentirnos descaradamente. Otro de los puntos por el que la película fue, digamos, un poco, no un poco, sino bastante criticada, fue por su patriotismo. Una película también muy patriota, bélica, también es Salvar al Soldado Ryan. Mismamente, lo primero que vemos, el primer plano que vemos en Salvar al Soldado Ryan, es la bandera de los Estados Unidos. Sin embargo, en esa doble vara de medir que tienen muchas veces los críticos según se les unte el carro de un modo o de otro, pues evidentemente lo que hicieron fue decir, en esta hay un exceso de patriotismo, pero en la otra no. Sin embargo, Salvar al Soldado Ryan es una película muchísimo más patriota que realmente Pearl Harbor. Pero eso lo contaron los críticos como si fuera realmente un punto negativo. Es decir, un elemento que es puramente extracinematográfico. Es decir, el patriotismo o cualquier otro tipo de ideología no tiene nada que ver con la cinematografía. Es decir, el arte y la ideología, o el patriotismo, como lo querramos ver, no tiene absolutamente nada que ver con elementos puramente cinematográficos. Un crítico tiene que limitarse, por así decirlo, a juzgar guión, interpretaciones, puesta en escena, tono, forma, fondo, banda sonora, montaje, efectos de sonido, etc. Pero no decir, no es que esta película es patriota o es que no se adecúa a los hechos históricos realmente como fueron. Cosa que no era verdad porque Randall Wallace, el guionista, a la hora de escribir todo el guión, tuvo muchísimo en cuenta todas las anécdotas que 70 supervivientes del ataque a Pearl Harbor le fueron contando. Es decir, una cosa es tener a un historiador de cine que te esté diciendo realmente cómo pudo ser un acontecimiento bélico o un acontecimiento histórico, me da igual. Pero si tienes una persona que vivió realmente expresamente ese acontecimiento, te lo podrá contar con un grado de detallismo muchísimo más palpable. Y evidentemente el guión también está plagado de grandes detalles, evidentemente verídicos gracias a esa asociación que el Pentágono les dio a entender a Randall Wallace y a Jerry Bruckheimer y a Michael Bay para la escritura del guión. Por lo tanto, ningún crítico me puede decir que diga, no, es que pueden tener o no tener, bueno, pero como os he dicho al principio de la película, los guionistas y los directores no nos quieren dar una lección de historia, sino lo que no quieren hacer es un rato entretenido. Es decir, si lo que queremos es una exactitud perfecta de todos los acontecimientos, pues lo que podemos hacer es coger un libro de historia, no irnos al cine, porque todo eso estará en función, digamos, de una historia y de unos personajes que pueden modificar lo que son los hechos históricos. Si me permitís el inciso, por ejemplo, Gladiator. Es decir, el emperador Marco Aurelio, cuando murió, fue directamente sustituido como emperador, como César, por su hijo Cómodo. Y Cómodo no murió en el Coliseo, asesinado pues, por ningún general romano de Mérida, evidentemente. Es decir, que los críticos, dependiendo de cómo les bailen el agua y cómo les unten el carro, pues exponen los acontecimientos o exponen sus críticas de una manera o de otra. Realmente dentro de lo que es la película, esta se divide en tres grandes bloques muy
digamos, perfectamente definidos, que además tienen 3 clases de ritmo. Y además es que el ritmo en esta película es uno de los puntos fuertes. Si Michael Bay es un director que siempre ha destacado por sus escenas de acción, por darle un ritmo vertiginoso a todo lo que es la producción, en esta película tuvo que, digamos, crear 3 clases de ritmo diferentes, porque yo os digo que la película se divide en 3 bloques muy distintos. Un primer bloque de 80 minutos en el que se nos presenta a todos los personajes, es decir, tanto principales como secundarios, y que a su vez tiene 3 líneas narrativas. Es decir, estructuralmente es una película compleja, sobre todo en lo que es el primer bloque, porque ya el segundo y el tercero ya fueron más lineales. Pero durante el primer bloque tenemos digamos, la historia de amor, o lo que es el triángulo amoroso entre los 3 protagonistas, que son Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale. Ahora hablaremos del reparto, que también es realmente espectacular. Tenemos, evidentemente, la línea narrativa de lo que es la parte política menos desarrollada, evidentemente para no restarle protagonismo al trío amoroso. Y luego, por otra parte, una serie de secuencias sueltas, pero también muy bien escogidas, de lo que fue ya no solo un punto de vista japonés del ataque, sino lo que se limitó en el guión Randall Wallace fue a escribir cómo estaba diseñado el ataque a Pearl Harbor. Es decir, en la parte japonesa, los almirantes somos testigos dentro de esas secuencias de cómo va a ser el ataque, porque nos lo explican en una pizarra, nos lo explican en una piscina con una serie de barcos de juguete. Es decir, basándose, por ejemplo, en el clásico de los 7 samuráis de Akira Kurosawa, en el que, por ejemplo, ahora no me sale la palabra, lo que era el jefe de todos ellos, el Ronin, lo que hacía era coger un pequeño mapa y dibujar todo lo que era la aldea y poner una serie de puntos en ese mapa por donde podían entrar, digamos, pues los ladrones a entrar a la aldea. Pues aquí, digamos que, como son también japoneses, hace un guiño Randall Wallace en su guión a lo que es la representación de lo que iba a ser el ataque a Pearl Harbor, diseñado en una pizarra y también además en una piscina. Fijaos hasta dónde llega o puede llegar la influencia en pequeñas secuencias de Akira Kurosawa. Pero es que ahí no termina el asunto. Todo lo que es el triángulo amoroso entre los 3 protagonistas, entre Ben Affleck, entre Kate Beckinsale y Josh Hartnett, bebe de fuentes del clasicismo cinematográfico de una manera realmente inconmensurable. Es decir, en el cine de los años 40, las interpretaciones de los actores, sobre todo fueran dramas o fueran comedias, o mejor dicho, un conglomerado de los dos, las tragicomedias, eran personajes muy sencillos, eran personajes extremadamente simples, aunque tenían un grado, por así decirlo, de arco argumental, que a lo largo de la película era bastante complejo, y que al principio de la película los personajes no son o no se parecen en nada a como son al final, porque han pasado un auténtico tour de force emocional, como veremos también en este film. Pero evidentemente en la presentación y en el desarrollo de los mismos están cargados de sencillez y de simpleza. Y las interpretaciones femeninas eran muy edulcoradas, eran también encantadoras, y con un poquito, como diría Mary Poppins, con un poquito de azúcar. Si os dais cuenta, la interpretación de Kate Beckinsale es una interpretación de una chica un tanto tímida, con cierto carácter, muy echada para adelante, pero es dulce, es encantadora, es realmente, digamos, un caramelo, es como un bomboncito. Pero todo va implícito en su interpretación. Pero es que esa interpretación que Jerry Bruckheimer le dijo a Michael Bay que tenía que enfocar el papel de Kate Beckinsale así, tiene su porqué. Y tiene su porqué porque en las películas de los años 40, las actrices que estaban filmadas en Technicolor y que eran jóvenes, no me estoy refiriendo a las mayores, sino las que eran jóvenes, en los comienzos, por ejemplo, de sin ir más lejos, de Janet Leigh, de Elizabeth Taylor, las interpretaciones de estas películas, sobre todo las filmadas en la Metro-Goldwyn-Mayer, en la Fox, en la Warner Brothers, tenían una interpretación dulce y edulcorada. Actrices, por ejemplo, como Juni Allison, como Jane Powell, como Irene Dunne, mejor dicho, Diana Durbin, como Debra Paget, como Elizabeth Taylor en sus comienzos, lo que hacían eran interpretaciones sumamente edulcoradas que aportaban un grado de irrealismo a la trama.
Esta película en su día, Pearl Harbor, la interpretación de Kate Beckinsale fue, digamos, acusada, digamos, de ser excesivamente edulcorada. Pero es que esos críticos no tuvieron ni siquiera, yo creo, digamos, la molestia de fijarse en las interpretaciones de las actrices muy jovencitas que empezaban en el cine clásico. Y os voy a enseñar otro ejemplo. O mejor dicho, creo que nos he enseñado aquí uno de los dos ejemplos que tengo. Uno de los ejemplos es Así son ellas, una película protagonizada por Jane Powell y por Elizabeth Taylor. Esta película, filmada también en Technicolor, lo que es la interpretación de Elizabeth Taylor, es completamente edulcorada. Es muy deudora de la protagonista de Pearl Harbor, de Kate Beckinsale. No me malinterpretéis, no estoy comparando la calidad interpretativa de Elizabeth Taylor con la de Kate Beckinsale. Evidentemente, Elizabeth Taylor llegó a ser una gran actriz. Pero también ocurre lo siguiente. Kate Beckinsale es una actriz de belleza muy clásica, como la hemos visto en Pearl Harbor interpretar un papel muy de trasfondo clásico, como os lo estoy diciendo, pero evidentemente no estuvo en la época dorada de Hollywood. Pero si Kate Beckinsale hubiera nacido en la época dorada de Hollywood, hubiera estado dentro de estos nombres sin lugar a dudas. ¿Cómo es la interpretación de Elizabeth Taylor y de Jane Powell en este pequeño clásico musical de la Metro-Goldwyn-Mayer? Edulcorada, dulce, sencilla y con un arco argumental prácticamente muy sencillito de seguir, pero que a lo largo de la película se irá modificando y se irá elevando, y que la película será un tour de force emocional, pero en este caso siendo realmente una comedia musical. La otra película, que es un ejemplo del triángulo amoroso, es Una mujer para dos. ¿Qué os suena de Una mujer para dos? ¿Qué es el triángulo amoroso de Pearl Harbor? Lo que pasa es que evidentemente esta película es de Ernst Lubitsch y es una comedia. Tiene otro toque, pero tampoco me malinterpretaréis. No voy a comparar a Ernst Lubitsch con la dirección de Michael Bay. Pero quiero que os hagáis una idea realmente de lo que son los primeros 80 minutos de lo que es la historia de amor del triángulo amoroso entre Ben Affleck, Kate Beckinsale y Josh Hartnett. Se fijaron realmente en clásicos, en pequeños trocitos de clásicos, para conformar, digamos, unos primeros 80 minutos de cine clásico puro y duro. Es decir, secuencias que recordasen a ese edulcoramiento y a esa irrealidad que tenía el cine clásico de los años 50, y que luego, evidentemente, en los años 60, con la caída del Star System, toda esa manera de ver las películas decayó. Yo leí también algunas críticas en el que decía que esta película tenía un tono un tanto pasado de moda. Efectivamente, no es que estuviera pasado de moda, es que realmente Jerry Bruckheimer quiso realizar un homenaje al Hollywood de los años 40, porque precisamente la película se desarrolla en 1941. Por lo tanto, qué mejor que fijarse en clásicos de aquella época para que pareciese realmente en las interpretaciones de los actores y sobre todo en la de Kate Beckinsale como un auténtico pequeño clásico dentro de lo que es el marco de lo que es una película bélica propiamente dicha. Otro de los puntos fuertes que yo veo, además, dentro de lo que es la narrativa de esos primeros 80 minutos, es que todo se desarrolla de una manera muy fluida. Es decir, no estamos hablando del cine de Michael Bay en el sentido de tener un ritmo muy acelerado, sino que el ritmo es pausado, los personajes se van desarrollando y cociendo a fuego lento, y nos va dando tiempo al espectador a captar totalmente todas sus emociones. Pero evidentemente en la fotografía vemos muchos de los rasgos que han hecho de Michael Bay, evidentemente, pues digamos un director en lo que se refiere a enfoques de cámara que son absolutamente, digamos, inconfundibles dentro de lo que es su filmografía. Lo que son los planos picados, en contrapicados y también el uso de la cámara lenta. Por ejemplo, hay una secuencia en la que Kate Beckinsale sale de estar con Cuba Gooding Jr. dentro de lo que es la enfermería después de una pelea que ha tenido él, y en el que los dos pasean por lo que es la balaustrada, mejor dicho, el porche de lo que es la enfermería, y que además en lo que es todo el fondo, que además está el fondo con una profundidad de campo estupenda, no me salía ahora el término técnico, vemos como esa utilización del Technicolor se refuerza mucho, porque todo lo que es el verde, de todo lo que es el césped, la parte de
del fondo del decorado, o sea, decirlo, del exterior, tiene un verde clorofila muy intenso. Y claro, evidentemente la tricromia del Technicolor aquí jugó un papel fundamental. El rojo de los labios de Kate Beckinsale, el verde clorofila de todo lo que son el césped, de lo que son las palmeras, y el azul de los cielos, pues es realmente impresionante. Una de las secuencias en las que vemos de manera muy palpable que esta película está filmada en Technicolor son unos pequeños planos que duran, digamos por así decirlo, pocos segundos, en el que las enfermeras, en las que son Kate Beckinsale, Jamie King, Jennifer Garner, llegan con un pequeño barco a la zona de Pearl Harbor, en donde ellas todas tienen, digamos, las típicas, los típicos estos collares hawaianos llenos de flores, que es la portada en miniatura que os he puesto. Pero es que esa portada en miniatura que os he puesto realmente es un fotograma directamente sacado de la película, en el que brillan el traje de Kate Beckinsale con tonos azulados debido al proceso de tricromia del Technicolor. Destacan los rojos de los labios de las actrices y también, evidentemente, dentro de la orla de las hojas verdes que ellas tienen, que es una especie como verde amarillento muy brillante. El traje de Kate Beckinsale es blanco, pero con tonos y brillos azulados. Los fondos son completamente azules como el brillo del mar y sobre todo tienen detrás un coche, tienen a los laterales y detrás un coche de época en el que el grado de cromatismo, es decir, el brillo, se ha saturado al máximo. Es decir, en esta película, Michael Bay y John Schwartzman acordaron de que si utilizaban el Technicolor, lo utilizaban de una manera que fuese muy patente. Yo cuando vi, por ejemplo, por primera vez en el cine Pearl Harbor, ya en las primeras secuencias y sobre todo en esta secuencia que os acabo de comentar de la llegada de las enfermeras a todo el puerto de al puerto de Pearl Harbor, a Hawái, pues la verdad es que se denotaba de que ya no estábamos en una película que estuviese filmada o iluminada con los colores más o menos que teníamos acostumbrados en la época de los 90. Es más, esta película supuso también, en lo que se refiere al color, un antes y un después en la estética de las películas de Michael Bay. Si dos policías rebeldes, La Roca y Armagedón, tenían una estética puramente de cine de los 90, en Pearl Harbor se dio la vuelta a la tortilla. Y la experiencia con el color que tuvo Michael Bay luego la expresó en el resto de sus películas, sin ir más lejos en la próxima que hizo después de Pearl Harbor, que fue Dos Policías Rebeldes 2, con Martin Lawrence y con Will Smith, en el que la estética y el color ya no tiene nada que ver con la que hicieron en el año 95. Es lo mismo que le ocurrió a James Cameron cuando realizó Titanic, en el que la estética pasó de tener colores muy azulados, acordaos de Mentiras Arriesgadas, Terminator 2, Abyss y Aliens El Regreso, que tenía una fotografía basada en tonos brillantes azulados, a todo colores de tonos pastel, que luego acentuaría posteriormente en Avatar. Es decir, a todos los directores de la historia del cine, si me permitís el inciso, siempre ha habido un elemento en las películas o un film que tuviese un elemento que les fuese cambiando y evolucionando dentro de lo que era la manera de ver su escenografía. Pues se puede decir que Pearl Harbor fue, digamos, la piedra en la que Michael Bay vio un cambio, por así decirlo, de tono. Es decir, un momento en el que la estética cambiase de tal manera en el que el resto de sus films ya estéticamente cambiaron por completo respecto de los que hizo en los 90. Y eso fue debidamente a la fotografía de John Schwartzman en Technicolor, que luego lo intentó imitar en el resto de sus películas, pero claro, ya no con cámaras donde se realizase el proceso de entintado del Technicolor, sino imitando el Technicolor en la fotografía del resto de sus films. Por ejemplo, pues toda la saga de los Transformers, o por ejemplo esta de la de 13 horas, o la de 6 en la sombra, que ha sido su última película, además estrenada en Netflix. Pero la película además fue rodada, si mal no recuerdo además, en el propio Pearl Harbor. Es decir, Jerry Bruckheimer llegó a una serie de, por así decirlo, con las autoridades de allí, de Hawái, para poder filmar en aquel lugar, pero que tenían que respetar donde realmente el USS Arizona, uno de los grandes acorazados, fuese hundido, y que tienen en su interior a 1177 cadáveres dentro. Es una auténtica tumba que hoy en día se puede visitar allí. Pero que Jerry Bruckheimer, en su megalomanía por darle mayor realismo a la película, quiso filmar
todo lo que es la película en el puerto real de Pearl Harbor. Para todo ello contó con una logística realmente increíble y con un presupuesto que hasta el año 2001 fue el presupuesto inicial más grande de la historia del cine. Titanic empezó con un presupuesto de 140 millones o de 130 millones, pero luego llegó a costar 215 porque, claro, aquel rodaje se complicó muchísimo. Sin embargo, Jerry Bruckheimer se ciñó bastante a lo que era el presupuesto y de ahí prácticamente no se salió. Es decir, Jerry Bruckheimer es un productor muy megalómano, pero sabe cómo manejar un gran presupuesto. Michael Bay aprendió a manejar grandes presupuestos gracias a Jerry Bruckheimer, en películas ya no solo como La Roca o como Armagedón, sino que evidentemente también la piedra angular dentro de su filmografía es Pearl Harbor en lo que a presupuestos grandes se refiere. Es decir, la experiencia que tuvo Michael Bay con Jerry Bruckheimer en lo que se refiere a los presupuestos fue fundamental para el desarrollo de su posterior carrera. Todo lo que es, ya os digo, el primer tramo de la película, los primeros 80 minutos, son de un ritmo lento, un ritmo pausado, donde los personajes van evolucionando de una manera paulatina, de una manera sosegada, tranquila y con un arco argumental y con un tour de force emocional fuerte. Y el personaje aquí de Kate Beckinsale pasa por todos los estadios emocionales. Primeramente el enamoramiento del personaje de Ben Affleck, luego evidentemente la tristeza por su marcha, la depresión por su muerte, luego el enamoramiento por el personaje evidentemente de Josh Hartnett, luego, digamos, la indiferencia o el no saber qué hacer por la aparición nuevamente del personaje de Ben Affleck que le habían dado por muerto y que luego realmente reaparece antes del ataque a Pearl Harbor. Es decir, es el personaje que más grados de emociones tiene durante toda la película. Pero además es que Kate Beckinsale es la que lleva el peso de toda la superproducción. Kate Beckinsale, recordemos que era una actriz que es británica. Y al ser británica ya le da un plus de que esa actriz ya no solo llegaría a mucho más, sino que su calidad interpretativa no solo es que estuviera fuera de toda duda, es que los actores y las actrices británicas realmente, pues, son, digamos, como de otro planeta en comparación con los estadounidenses. Es decir, son actores y actrices que se han forjado más en el teatro, han tenido más experiencias cinematográficas y que realmente el arte de la interpretación va muchos más en sus venas que los estadounidenses. Actores, por ejemplo, actrices y actores británicos de la talla de Anthony Hopkins, de Emma Thompson, es decir, en todas las películas que Emma Thompson sale realmente, pues no puede decirse que sea una película mala, porque ya la interpretación de Emma Thompson puede perfectamente salvar la película. Es más, en muchos momentos en los que la interpretación de Ben Affleck y de Josh Hartnett no está a la altura de las circunstancias, y en esto sí que tengo que dar la razón a algunos críticos, en el que dijeron que Ben Affleck y Josh Hartnett estaban un tanto descafeinados, aunque yo les veo, digamos, solo correctos sus interpretaciones, Kate Beckinsale se los come por completo interpretativamente. Es Kate Beckinsale y no Ben Affleck la que lleva el peso de la superproducción. En esta película, además del trío amoroso compuesto por Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale, tenemos un reparto realmente de lujo para la época. Tenemos como actores secundarios a un jovencísimo Michael Shannon, el general Zod de El hombre de acero de Zack Snyder. Tenemos a Dan Aykroyd como uno de los comandantes de la Armada estadounidense allí en Pearl Harbor. Tenemos a John Boyd como el presidente Franklin Delano Roosevelt, que está absolutamente magnífico en las pocas secuencias que sale. Tenemos también a Tom Sizemore, que había también interpretado un papel en Salvar al soldado Ryan, precisamente otra película bélica, haciendo un papel un poco más de socarrón. Y tenemos a un actor totalmente desconocido llamado Ewan Bremner, que no os dirá nada, pero que su nombre en la película se llama Red, y es el personaje que hace de tartamudo. Pero es que el personaje de Red también es otro guiño al Hollywood clásico, y además un guiño un tanto cómico. En las películas bélicas de los años 50, en algunas de ellas, había un actor que se llamaba Red Buttons, también de nombre Red. Y además también un tanto feucho y un poco así rubiajo, pelirrojo, del color del pelo similar, aunque Red Button se puede decir que, bueno, es un poco más agraciado que Ewan Bremner. Pero que le vimos, por ejemplo, en una película de Marlon Brando llamada Sayonara.
Más que yo la vi hace poco aquí en televisión. Y es como una especie como de descarga cómica, los personajes Red Buttons, siempre en las películas. Y este personaje también es un poco, hace de descarga cómica en diversas secuencias de la película. Es decir, hay personajes que apelan mucho a personajes clásicos, pero con el nombre realmente del actor, no del personaje el que interpretaban cuando nos referíamos a los personajes y a los actores del Hollywood clásico. Es decir, el nombre de Red no está puesto ahí por casualidad, sino que está haciendo homenaje a los personajes que interpretaba el actor Red Buttons, siempre como descarga humorística a todo lo que era la parafernalia de la película. En la película Sayonara, que es protagonizada por Marlon Brando, es un gran drama, en el que se enamora de una japonesa, también bélica, de la Segunda Guerra Mundial precisamente. El personaje de Red Buttons, digamos, tiene un final un tanto trágico, por así decirlo, al igual que el personaje de Ewan Brigner en esta película, pero que también tiene ciertos puntos de comicidad. Y además Red Buttons fue un actor que también, en numerosos westerns que hizo, también realizó papeles un tanto cómicos, incluso los westerns que eran también de corte dramático. Por lo tanto, aquí tenemos otro guiño al Hollywood clásico, es decir, fue Randall Wallace en su guión escogiendo una serie de elementos sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera los críticos en su momento, pero que yo cuando vi la película, incluso con mi padre me lo dijo, porque mi padre, todo lo que sé del Hollywood clásico me lo dice él, dice, es que parece que estoy viendo una película de los años 40. O sea, todo lo que es el primer bloque, dice, parece que estoy viendo una película de los años 40. El adecuamiento de los personajes, todo lleno de dulzura, sencillez, la fotografía en Technicolor, dice, esto es una película bélica de los años 40. Pero ahí, amigo, la cosa cambia en el segundo bloque. Y aquí es cuando Jerry Bruckheimer ya no controla tanto a Michael Bay en lo que se refiere al ritmo y a la planificación, sino que aquí ya le da rienda suelta porque Michael Bay ya, pues prácticamente en la secuencia bélica está en su salsa. Aquí ya Michael Bay expone toda su megalomanía y todo su exceso. Es decir, todo en lo que se refiere a explosiones, a la planificación de todas las secuencias de acción, es puro Michael Bay. Pero claro, evidentemente con unas secuencias en Technicolor, con la profundidad de campo que ello convenía, que realmente extraordinario. La secuencia bélica, que es el segundo acto de la película, dura exactamente 48 minutos, prácticamente los 50. Y en esos 50 minutos somos testigos de una de las mejores secuencias bélicas de la historia del cine. Todo lo que son los bombardeos al USS Arizona y al USS Oklahoma realmente son extraordinarios. Hay una secuencia que ya ha pasado a la historia del cine, que es cuando una de las bombas que lanzan precisamente uno de los aviones Zero japoneses cae desde el avión y que pudimos ver en su día en el tráiler, va cayendo a uno de los acorazados estadounidenses, y cómo es como si Michael Bay pusiera una cámara en esa bomba. Evidentemente esa secuencia está trucada por ordenador, pero está realizada con mucha originalidad, porque nosotros es como si estuviésemos montados en la bomba y bajásemos en picado en un plano cenital hacia el acorazado estadounidense, que fue el USS Oklahoma, que cuando se metió prácticamente, y eso es verídico, se metió, o mejor dicho, sí, atravesó todo lo que es el casco, la cubierta de lo que era el acorazado, 4 pisos por debajo, y estalló realmente en todo lo que era la sala donde tenían las municiones el USS Oklahoma. Y claro, de repente vemos una explosión de todo lo que es el buque, absolutamente es impresionante en el cine. Pero fijaos de un detalle muy importante. Yo en esa explosión estaba en el cine a punto de coger los dedos y taponarme los oídos porque aquello iba a ser estruendoso. Pero he aquí una sorpresa en el que el sonido de las explosiones de las secuencias bélicas de esta película son sonidos como secos, retumbaban en los altavoces, pero no son las típicas explosiones excesivamente ruidosas acostumbradas en el cine de hoy, en el que prácticamente ya no se oyen ni los diálogos de los personajes, es decir, están en diferentes volúmenes, sino que fue un sonido completamente seco. Es decir, la explosión es como si hubiera sido el sonido como una especie de onda expansiva que me acuerdo que retumbó en casi todo el cine, pero que evidentemente no era un sonido muy fuerte, sino que era una especie como
¿cómo os diré yo? De sonido como muy seco que te intentaba reventar los tímpanos. El sonido es uno de los puntos fuertes de esta película. Es más, fue nominada Pearl Harbor a 4 Oscars. Y el de sonido fue el único Oscar que se llevó la película en realidad. Aunque yo le hubiera dado también el de mejor fotografía, igual que las asociaciones de directores de fotografía de Estados Unidos. Pero es que el sonido de lo que son las ametralladoras, todo, fue muy realista y nada, digamos, como estamos acostumbrados en el cine actual, nada llevado, digamos, al exceso, como está acostumbrado Michael Bay. Sino que aquí Kevin O'Connell, que además era un especialista dentro de lo que era el campo de los efectos de sonido, diseñó unos efectos de sonido para la película en lo que se refiere a explosiones, unos sonidos secos. Porque nosotros cuando, por ejemplo, oímos una explosión real, por ejemplo, no es un sonido estruendoso realmente como si fueran unas bolas de fuego ahí, como en las películas nos parecen creer, sino que es un sonido seco prácticamente y que todo ocurre en décimas de segundo. Pues aquí la explosión del USS Oklahoma es así como lo fotografié y como lo filma Michael Bay, con ese sonido, con un sonido seco y en el que el acorazado prácticamente se parte en dos. Se parte en dos y además de una manera completamente instantánea. Además, para el hundimiento del USS Oklahoma, este zozobró históricamente en 8 minutos. Y eso es precisamente después, en una de las secuencias, cómo ese acorazado se va hundiendo en la película. Y yo lo estuve cronometrando la última vez que vi la película, que fue precisamente ayer, y el tiempo que tarda en zozobrar dentro de las secuencias del USS Oklahoma fueron exactamente 8 minutos. Creo que fueron 8 minutos, 5, 6 o 7 segundos lo que realmente fue. Es decir, que Michael Bay, dentro de lo que el dominio del tempo narrativo tiene y del ritmo interno de gestión de la propia película, cronometró las secuencias. Sabemos que es un director que es de muchos planos cortos sucesivos, cronometró todas esas secuencias para que durasen entre sí los 8 minutos y pico, nada más, para que fuera evidentemente lo más históricamente perfecta esa secuencia del hundimiento del USS Oklahoma. Y además fue otro de los grandes acorazados fue el USS Arizona, en el que también fue bombardeado de una forma realmente impresionante dentro de la película y cómo lo vemos, y que además en algunas de las secuencias, en planos cenitales, Michael Bay es aquí o en estas secuencias tira mucho también de clasicismo narrativo para que dentro de la economía narrativa del film nos haga filmar, digamos, por así decirlo, el drama con muy pocos planos o prácticamente 2 o 3 planos. Un plano, por ejemplo, en el que las manos de lo que era la quilla del Arizona se había dado por completo la vuelta. Si en Titanic teníamos el barco que se iba inclinando hasta ponerse en vertical, aquí Michael Bay dice, esto no va a ser nada para mí. Y lo que hizo fue, a lo que fue la maqueta, parte de la maqueta que construyeron como un decorado grande del USS Arizona, girarlo con una especie de grúa hidráulica 180 grados hasta que el buque estuviese directamente por completo con la quilla hacia arriba. Y entonces ahí es donde el buque se va hundiendo poco a poco. Y vemos cómo muchos de los voluntarios para que el barco, evidentemente hundiéndose, pudiesen salvar vidas, intentaban con sopletes romper todo el acero de lo que era la quilla del barco para poder evidentemente salvar las vidas de todos los marineros que había dentro. Pero no consiguen abrir todas esas planchas de metal y vemos cómo las manos se las van agarrando, pero cómo las manos van perdiendo fuerza a medida que se iban ahogando todos ellos. Uno de los asesores, de los asesores del guión de Randall Wallace, que luego no lo incorporó en el guión por ser demasiado visceral y demasiado fuerte, decía, fijaos qué grado en ese sentido más de asesoramiento tan perfecto, decía que él fue uno de los supervivientes de estos acorazados, decía que el grito que más oía dentro de sus compañeros, dentro de los acorazados cuando se estaban hundiendo, era la palabra mamá. ¿Por qué? Porque todos eran chicos muy jovencitos todos ellos. Y evidentemente todos los personajes que tenemos en la película, prácticamente la mayoría eran todos muy jóvenes. Kate Beckinsale, Ben Affleck, Josh Hartnett, Michael Shannon,
Ewing Brigner, digamos, todo lo que componen el grupo de marineros o de aviadores que hay en esta película, eran todos actores muy jovencitos, igual que las enfermeras. Jennifer Garner, Jamie Keen, Kate Beckinsale, pues no llegaba ninguno a los 30 años, se puede decir, en esta película. Por lo tanto, pues somos testigos en ese sentido de un drama que estuvo muy bien asesorado por parte de los supervivientes de todo el ataque a Pearl Harbor. Y además es que las escenas llegan a tener tal dramatismo que los vemos que muchas veces se terminan con el agua al cuello intentando ahogarse. O sea, hay momentos en la película que son realmente angustiosos. Angustiosos porque pensar que un barco, que un acorazado se está hundiendo con casi 1200 personas y que no hay manera de salvarles y que están realmente ya hundidos y muertos, es realmente conmovedor. Es algo que, si te paras a pensar, es un auténtico drama. Todos estos asesores que estuvieron con Randall Wallace con el guión, elaborándolo, pues la verdad es que le contaron anécdotas absolutamente escalofriantes. Pero claro, Randall Wallace tampoco quería hacer una película, evidentemente que sí, en un primer bloque tenía un tono más, digamos, de origen clásico, no iba a ser un cambio de tono tan sumamente brusco. Pero también Michael Bay en su cámara, que a Michael Bay le gusta filmar de todo de un modo más visceral y más realista, pues claro, lo filmó de tal manera que hay muchas secuencias que son tremendamente angustiosas. Todos los cuerpos, en esa secuencia en la que Cuba Gooding Jr. va, por ejemplo, con una barca prácticamente separando los cadáveres, porque es que no solo los aviones cero japoneses lanzaron torpedos directamente hacia los acorazados y hacia toda la flota de barcos, sino que también todas las personas, todos los oficiales de todos los marineros que estaban en el agua, los fueron acribillando pasada tras pasada. Fueron un total de 350 japoneses, 350 aviones haciendo pasadas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Aquí Pearl Harbor se quedó un poco corto en la cifra de muertos que hubo. En la película se menciona que fueron 3000, pero realmente fueron casi más de 5000 las vidas que se perdieron en todo ello. Yo no sé por qué aquí, porque se omitiría todo esto. En lo que es la parte de lo que vemos dentro de lo que es, desde el punto de vista japonés, que es mínimo realmente en la película, lo que vemos es la interpretación de otro de los actores legendarios japoneses, de un actor llamado Mako, que ya os hablé de él porque fue uno de los protagonistas de una película de aventuras de Walt Disney llamada La Isla del Fin del Mundo, cuya crítica tenéis aquí mismamente en el canal, y que hizo del almirante Yamamoto, el genio, el supuesto genio, que ideó todo el ataque a Pearl Harbor, y que además no tiene excesivos diálogos, pero que en la película pronuncia dos frases que ya pasaron a la historia de la humanidad, que fue, mientras estaba proyectando todo lo que era ataque a Pearl Harbor, dijo: realmente un genio trataría, porque es alabado por sus inferiores, por sus subordinados como un genio por elaborar el ataque, dice, un auténtico genio intentaría evitar todo esto. Y otra de las frases que dice, al final ya de todo esto, es: tengo la impresión de que hemos despertado a un gigante dormido. Evidentemente Japón no sabría que Estados Unidos contraatacaría primero con una operación llamada Operación Doolittle, que es precisamente el tercer bloque de la película. Pero luego fueron las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pero claro, es que si Japón no se hubiera metido en todo este fregado, evidentemente todo venía ideado por Adolf Hitler, igual que les metió a los italianos en la guerra, pero que fueron, por así decirlo, Benito Mussolini fue prácticamente por así decirlo, el perro de presa de Hitler. También los japoneses fueron engañados por Hitler. Tampoco viene a cuento ahora aquí decir por qué los japoneses se metieron realmente en la Segunda Guerra Mundial, pero así, si me permitís el enceso, ellos se incluyeron en la Segunda Guerra Mundial porque al final de la Primera Guerra Mundial, lo que fueron los países que formaron el grupo aliado, los europeos en contra de los alemanes, tuvieron la participación de Japón a su favor y les prometieron una serie de territorios en Europa, cosa que luego no lo cumplieron. Y por eso Adolf Hitler, aprovechando la circunstancia, prometió esos territorios a los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial.
territorios que evidentemente los japoneses tampoco conseguían. Es decir, que allí los japoneses no solo no ganaron la guerra, sino que la perdieron realmente de una manera estrepitosa. Yo no sé cómo realmente el emperador Tojo pudo involucrarse en todo aquel proyecto que estaba realmente destinado al fracaso, porque Estados Unidos sí o sí iba a terminar metiéndose en la película, como en la parte política que vemos dentro del film vemos. Es decir, se realiza una serie de conversaciones, por ejemplo, por parte del personaje de Dan Aykroyd, que es comandante de lo que es las Fuerzas Armadas estadounidenses, intentando hacer una serie de conversaciones, por ejemplo, con los japoneses. Vemos, por ejemplo, también del emperador la visita que tuvo pues los japoneses a Estados Unidos, etcétera, etcétera, en una serie de como de pequeños flashes en los cines donde los personajes están viviendo, pero que realmente pues todo eso realmente no llegó a cuajar. Y entró Japón en la Segunda Guerra Mundial a la vez prácticamente que Estados Unidos, de una manera tremendamente infame, bajo mi punto de vista. Evidentemente, luego lo que es todo el tercer bloque ya de la película es todo lo que es la Operación Doolittle. La Operación Doolittle, que además en esta película está dirigida, por así decirlo, dentro de lo que es la película, por Alec Baldwin, que interpreta al personaje del coronel James Doolittle, fue una auténtica misión, digamos, por así decirlo, como hoy en día diríamos, una misión imposible y una misión muy suicida, ya que consistía en acercarse con un portaaviones lo más cerca posible de las costas japonesas y empezar a bombardear objetivos militares japoneses. Pero para esa misión se llevaron una serie de cazabombarderos en un portaaviones los estadounidenses, y así es como se refleja en la película. Lo que pasa es que los cazabombarderos eran excesivamente pesados, sobre todo para poder despegar en lo que era el portaaviones, en la parte de la eslora del portaaviones donde tenían que despegar todos ellos. Y aprendieron los pilotos realmente a despegar en una distancia de 160 metros cuando necesitaban pistas de casi 1 kilómetro para ello. Pero todo eso fue realmente manipulado por un veterano de, de lo que era la aviación, que aquí en la película aparece de una manera muy esporádica, que les dice que tienen que aligerar carga completa de lo que eran los aviones para hacerlos lo más ligeros posibles. Y la Operación Doolittle, en todo lo que es en la película, tiene un tono ya muy distinto a la primera parte de la película y a la segunda. Si la primera parte de la película es puro clasicismo cinematográfico, es decir, puro cine clásico estadounidense, la segunda parte es pura megalomanía de Michael Bay, con un ritmo acentuadísimo, con giros, con explosiones, ya os digo, con bombardeos, que además están filmados de una manera extraordinaria. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una escena en la que está dividida lo que es el ataque en 3 partes. Primero bombardean todo lo que es el puerto con los barcos, con los acorazados, lo logran hundir, y luego atacan lo que son los aeródromos. Primero atacan un aeródromo que está completamente vacío y luego un tercer aeródromo que tenían muy poquitos aviones y en donde el personaje de Danny y de Rafe, de Josh Hartnett y de Ben Affleck, van a coger sus respectivos aviones y se van a alzar. Los personajes en ese momento en el que Danny y Rafe cogen sus respectivos aviones y van al combate de los aviones cero japoneses, está basado también en un hecho que también es histórico, que contaron estos supervivientes a Randall Wallace en su guión, en el que hubo unos pilotos llamados, o mejor dicho, apellidado, a ver si me sale la palabra, cuyo apellido, que no me sale la palabra ahora, cuyo apellido fueron Welsh y Taylor, y que consiguieron derribar 6 de los 350 aviones. Evidentemente 6 porque ya cogieron el ataque ya muy avanzado y ya oleada tras oleada los aviones cero japoneses se iban retirando ya de lo que era Pearl Harbor hasta dejarlo completamente todo destruido. Pero las secuencias que son, por ejemplo, del bombardeo de todos esos aeródromos son también otro alarde del Technicolor en lo que a profundidad de campo se refiere. Vemos cómo van bombardeando desde el fondo del aeródromo, cuya definición prácticamente es igual que la definición de los elementos de fondo, de los decorados, es la misma que la definición de los elementos y del decorado que tenemos prácticamente
pegados a la pantalla a nosotros mismos. Y cómo las bombas se van, las explosiones y las bombas se van acercando paulatinamente en la pantalla. Eso verlo en una pantalla de cine, además en formato Panavision, que era uno de los formatos, por así decirlo, clásicos del Technicolor, iban viéndose las explosiones que se iban acercando, además a una velocidad que dice, parece que me va a explotar en las propias narices, que tú en la butaca parecía que te ibas echando para atrás como porque para que las bombas no te cogieran. Y claro, evidentemente todo eso le dio un grado de verosimilitud a todas las secuencias bélicas asombroso. Pero también hay secuencias absolutamente dramáticas, como por ejemplo cuando todos los soldados van de un lado a otro del aeródromo, pero van haciendo pasado a los aviones cero japoneses y los van aniquilando uno detrás de otro. O sea, fue una auténtica carnicería. Fueron casi más de 5.000 muertos lo que hubo ahí. Se habla de que el derrumbe de las Torres Gemelas, también en el año 2001, fue una gran tragedia, y en el que se perdieron muchas vidas. Yo no sé si, yo creo que Pearl Harbor fue algo peor. Fue algo también muy fuerte, pero yo creo que Pearl Harbor fue algo peor. Y también, hasta cierto punto, los dos fueron completamente inesperados. Pero dentro de lo que es ya, centrándonos en lo que es la Operación Doolittle, lo que vemos es los cazabombarderos, cómo van despegando poco a poco, y son escenas cargadas de emoción y de tensión. Porque el coronel James Doolittle, interpretado por Alec Baldwin, les enseña a Rafe, a Danny y a todos sus compañeros pilotos, cómo despegar un cazabombardero en 160 metros. Claro, al principio no lo consiguen, evidentemente lo practican en tierra. Pero a medida que se va acercando la Operación Doolittle, evidentemente tienen que despegar esos aviones esos 160 metros de eslora. Pero históricamente era una misión completamente suicida, y aquí es donde también el drama ya de los personajes alcanza su cenit, ya que no tenían el suficiente combustible como para volver, porque los portaaviones se quedaron a 600 millas de las costas de Japón. Y evidentemente esos aviones no tenían el suficiente combustible para ir y venir constantemente, y además cargados de municiones y de bombas hasta arriba, lo que mermaba muchísimo todo lo que eran las capacidades del combustible, de almacenamiento de combustible de los aviones. Estamos hablando evidentemente de aviones de 1940, es decir, no son los jets de hoy en día, no son los F-14, ni los F-15 Eagle, ni los F-16, ni los jets evidentemente a reacción y todos esos, o de despegue vertical que luego posteriormente hemos tenido en la historia. Es decir, eran aviones evidentemente pues hasta cierto punto un tanto limitados, por así decirlo. Pero claro, aquí ya pues es lo que salta también lo que es el clímax de la película, en el que el triángulo amoroso se rompe. La verdad es que las secuencias dramáticas también están excelentemente filmadas, porque Michael Bay lo que no hace es restarle tragedia a todas ellas y drama, incluso con unas tintas de gore en algunos momentos, porque hay veces que cuando se pegan tiros se ve que la sangre abunda también en la película. Si veis la de 6 en la sombra, que es la última película de Michael Bay, aquí ya es un despiporre total en lo que a gore se refiere. Pero claro, Jerry Bruckheimer le mantuvo ahí un poco controlado para decir, no te me des pendoles, porque yo quiero realizar un film clásico en el que tú te vas a lucir en las escenas bélicas, pero que en la narrativa vamos a tener que pulirla, y que no va a ser en absoluto el tipo de narrativa que tú tienes que llevar. Michael Bay realmente es un director que cuando tiene detrás a un productor que sabe controlarlo, los resultados son notables. El ejemplo evidentemente es La Roca, que es, por así decirlo, la mejor película de Michael Bay y la película que realmente continúa la tradición de las películas de acción de los 80. Es decir, es la clásica película ochentera de acción, pero con una nueva estética, más tirando hacia los 90, como os he dicho al principio del film, pero que auténticamente es la deudora, mejor dicho, lo que es la auténtica hija de todas las películas de acción que se habían filmado en la década anterior o que se habían filmado al principio de los años 90. Pero claro, detrás Michael Bay tenía a Jerry Bruckheimer, que le iba controlando, lo mismo que hizo, evidentemente, en Armageddon y en Pearl Harbor. Ya en La Isla, que fue ya un contrato que Michael Bay hizo con la DreamWorks, ya la cosa cambió. Y claro, ya esa megalomanía que tenía Michael Bay, ya no son las secuencias de acción, sino las secuencias también de diálogos, puso lo que es un tono y un ritmo a todas las películas prácticamente uniforme.
Y aquí es uno de los puntos flacos que tienen realmente el director Michael Bay, que es que filma las secuencias de diálogos también al mismo ritmo que las secuencias de acción, dotando de las secuencias de diálogos de una tensión completamente innecesaria, cosa que a eso a la crítica le chirría mucho. Pero eso no es el caso de Pearl Harbor, porque el tono y el ritmo de la primera parte de la película, que apela y homenajea al cine clásico, es un tono muy suave. Sin embargo, cuando es en las escenas bélicas de lo que es el ataque a Pearl Harbor, ya es un ritmo más acentuado, más dramático, más fuerte. Ya asistimos al Michael Bay puro y duro, es decir, al Michael Bay de siempre. Explosión tras explosión, pero porque en realidad, evidentemente, todo lo que fue el ataque a Pearl Harbor fue así. Y luego, en la tercera parte de la película, ya tenemos más narrativa, más convencional, con un ritmo entre la primera y la segunda parte, en lo que refiere a vertiginosidad de lo que es la acción, pero también, evidentemente, consecuencias de lo que son bombardeos, al llegar todo lo que son las costas japonesas, en lo que bombardean los cazabombarderos estos norteamericanos, dirigidos por Doolittle, todo lo que son los objetivos militares de los japoneses, etc. Y el final cuando, evidentemente, llegan a China, que tiene un aterrizaje forzoso y donde asistimos ya a lo que es el culmen y el cenit, el clímax de la película, cuando el personaje de Danny evidentemente rompe el triángulo amoroso, no sin antes saber por la mano de Rafe de que Danny realmente iba a ser padre. El triángulo amoroso se cierra, pero solo en parte, porque el final de la película, muy inteligentemente, lo que hace es mantener un triángulo amoroso, pero ya con un amor, ya no solo entre Kate Beckinsale y Ben Affleck, sino que ya entra el amor fraternal y maternal hacia un niño que también se llamará Danny. Y la película, si os dais cuenta, comienza, atención, con un plano con el sol amaneciendo, es decir, un amanecer, y con el letrero de Pearl Harbor. Pero en realidad lo que es esta película es el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. ¿Y cómo se le llama a Japón? El país del sol naciente. Y eso es lo que precisamente nos da como primer plano Michael Bay en la película. Un sol que sale. Un sol evidentemente que estará cargado de sangre y de tragedia. Y evidentemente luego vemos un avión de color rojo, acentuando el Technicolor, que es el padre de Danny o de Rafe, creo que era el padre de Danny, el que va fumigando los campos, vemos la amistad cómo se va entretejiendo entre ellos dos, eran grandes amigos, etc. Pero como al final de la película Ben Affleck con ese niño, que era el hijo de su mejor amigo y que también llama a Danny, le montará en un avión y se irán de nuevo hacia la puesta de sol. Es decir, la puesta de sol como elemento, digamos, catalizador del país del sol naciente, como los que provocaron el ataque a Pearl Harbor, es el protagonista del primer y del último plano de la película, cerrando el círculo así, tanto en lo que se refiere visualmente como dramático. Porque si al principio veíamos al padre de Danny montado en el avión y ellos eran niños, al final de la película vemos también a un niño montado en un avión. Es decir, el guión de Randall Wallace sabe cerrar perfectamente el círculo, tanto el triángulo amoroso, pero dotándole evidentemente de otros elementos, como es el amor fraternal y el amor maternal. Maternal por parte de que el personaje de Kate Beckinsale, porque os acordáis ese un diálogo que tiene con Ben Affleck diciendo: estoy embarazada de Danny y por lo tanto me entregaré a él, porque llevo en mis entrañas realmente su hijo. Pero cuando éste muere, Danny le dirá: pues te tocará hacer a ti de padre, porque era realmente su mejor amigo, cosa que el personaje de Rafe, de Ben Affleck, pues lo siente mucho. Y así es como le llamarán a su hijo, Danny. O sea, es un guión extremadamente inteligente en lo que se refiere al elemento dramático en cuestión. El triángulo amoroso se rompe, pero solo aparentemente, y vuelve a recomponerse en los momentos finales de la película, pero ya con un amor maternal y un amor fraternal. ¿Por qué? Porque el personaje de Rafe cogerá al niño como si fuera su hijo y también le llevará hacia la puesta de sol, precisamente
montado en el avión. O sea, ya inculcándole también lo que es el amor hacia la aviación. El amor hacia la aviación que tenía realmente su hijo. Dentro de la película, de la relación que tenemos entre Josh Hartnett y Ben Affleck, entre sus personajes, que ya os digo, sus interpretaciones están un poco ahí bailando. O sea, Ben Affleck es un actor que, bueno, pues yo pienso que es mejor guionista y director. Guionista porque tuvo además un Oscar por El indomable Will Hunting, y director y productor porque filmó una película, creo recordar en el año 2011, que se llamaba Argo, además muy bien dirigida, estupendamente planificada, todo hay que decirlo, y además que ganó el Oscar a la mejor película y en el que Ben Affleck recibió su segundo Oscar. Es decir, Ben Affleck tiene 2 Oscars en su vitrina, por así decirlo, como guionista y como productor. Pero como actor, el alcoholismo ha hecho bastante mella en él. Es decir, en las últimas películas que hemos visto a Ben Affleck, ya hemos visto a un actor que realmente aparenta más edad de la que tiene. O sea, yo creo que Ben Affleck podría haber sido algo mejor actor de lo que es realmente si esas adicciones no hubiesen realmente hecho mella en él. De Josh Hartnett, pues la verdad es que pues también hemos sabido relativamente poquito. Apareció en las películas aquellas de The Faculty al principio de su carrera, luego hizo la de Black Hawk Derribado con Ridley Scott, y luego derivó de una serie de subproductos, como aquella película que se llama 40 días y 40 noches, en las que tenía que mantenerse sin relaciones íntimas o algo así. Una serie de tonterías que no vino a cuento. Haciendo incluso una película con Harrison Ford, que se llamaba Hollywood Departamento de Homicidios, que resultó un fiasco porque era una película realmente fallida y mediocre donde las haya. Pero Kate Beckinsale ha sabido sacarle mucho más jugo a Pearl Harbor, porque la experiencia que tuvo cargando en sus espaldas el peso de esta superproducción le dio la experiencia para realizar otras superproducciones. Van Helsing, sin ir más lejos, en el año 2004. Pero es que en el 2003 inicia una saga vampírica llamada Underworld, donde hace el papel de Selina, que es una vampiresa con un traje de malla, de cuero negro, de malla no, de cuero negro, en el que hace de vampiresa y que creo que lleva por la 5ª entrega, pero es que espero que no haya más entregas. Yo creo que ya con 3 o 4 ya deberían de haberlas clausurado. Y en donde también se luce, también no solo físicamente, sino que lleva el peso de la producción a sus espaldas. Es decir, es una actriz muy todoterreno. Últimamente también la hemos visto en películas de época como Amor, Amistad, que está basada en una novela de Jane Austen, haciendo un papel muy convincente, una producción británica, junto a Dwight, junto a ¿cómo se llama el actor que hizo de Oscar Wilde? No me acuerdo el nombre de ahora, de el que hizo también La desolación de Smaug, haciendo del alcalde de la ciudad de Sgaroth. No me acuerdo ahora del actor este tan alto que hizo de Oscar Wilde. Pero que otro actor británico, pero que también, la verdad es que en el papel lo clava. Eso yo creo que es una actriz que va ganando enteros a cada película que hace. Y es de el triángulo amoroso la que realmente e interpretativamente ha sobrevivido a todo esto. Las cifras que tuvo realmente la película de Michael Bay, y de Jerry Bruckheimer y de Randall Wallace, porque es una película no solo de productor, sino también de director y de guionista. El guionista, por una parte, asesorado por muchísimos supervivientes de lo que fue Pearl Harbor, Jerry Bruckheimer con su gran megalomanía y también con sus guiños al cine clásico, y también Michael Bay con su secuencia gigantesca de lo que es el ataque a Pearl Harbor propiamente dicho, que es donde ahí se lució realmente él. Se puede decir que es una producción a 3 bandas, en el que director, productor y guionista prácticamente tienen el mismo protagonismo. Y yo digo que es la película más impersonal de Michael Bay porque estuvo muy, digamos, controladito, por así decirlo, por Jerry Bruckheimer. Pero de toda la filmografía de Michael Bay, yo creo que, junto con La Roca, Pearl Harbor es su mejor película. La Roca y Pearl Harbor son las 2 mejores películas que ha filmado Michael Bay. Luego nos ha dado ya pues películas, iba a decir otros productos, digamos un tanto, como decimos aquí en Madrid, entre Pinto y Valdemoro, es decir, una de cal y otra de arena, como han sido la saga Transformers, que a mí me encanta, evidentemente por los muñecos que veis por detrás y porque evidentemente es un despliegue de efectos visuales brutal, pero que en esas películas yo no me fijo en las interpretaciones ni muchísimo menos, lo que voy es al cine a ver un cine de evasión y de entretenimiento. Es decir, yo soy una persona que no solo disfruto con un buen guión y con grandes películas clásicas como El apartamento.
también me gusta el cine de evasión y de vez en cuando pues disfrutar de un espectáculo audiovisual de primera categoría. Y eso es lo que Michael Bay, Jerry Bruckheimer nos ofrecen en esta película. Además de un sólido guión y el descubrimiento de una gran estrella que podría haberse convertido en una de las grandes reinas del Technicolor si hubiese nacido un poquito antes, que fue Kate Beckinsale, realmente una actriz extraordinaria y que en esta película nos lo dio, ya no solo imitando, sino estando casi a la altura de actrices como Juni Allison, como Jane Powell o como Elizabeth Taylor en sus comienzos, evidentemente no la voy a comparar con la Elizabeth Taylor de los 60, que es cuando ya ganó sus Oscars y se convirtió en la gran actriz que es, pero sí que evidentemente, debido a su juventud, aquí Kate Beckinsale se la puede englobar dentro de una serie de actrices clásicas que hacían esa clase de interpretaciones sencillas, edulcoradas, muy suaves, y que en esta película está sencillamente encantadora y deliciosa. La verdad es que las cifras del Coloso fueron realmente impresionantes. 175 millones de dólares de presupuesto inicial. Se utilizaron 75 cámaras en Technicolor con la transferencia de tinta para el proceso, para que la fotografía tuviera esa profundidad de campo, esos juegos de luces, esos contrastes, esos brillos, ese cromatismo realmente impresionante. Se emplearon más de 1.500 litros de gasolina para poder realizar todas las explosiones. Más de 500 cartuchos que explosionaron de una manera brutal en las secuencias de todo lo que son las voladuras de maquetas, decorados, etcétera, todo construido además de manera artesanal. La película goza de más de 120 decorados distintos. Es decir, es una película que, aunque también se emplearon efectos digitales, es una película eminentemente física. Es decir, todo lo que vemos en pantalla, hay una secuencia, la que os he comentado anteriormente, en la que las explosiones van acercándose a la pantalla, que de repente en el documental de aquí, del Blu-ray original, del cómo se hizo, vemos qué pasa de lo que es esa secuencia filmada en Panavision en Technicolor a cómo estaba filmada realmente. Es decir, de una cámara del making of en el que efectivamente estaban construidos todos los decorados y que las explosiones fueron reales, no eran digitales. Por lo tanto, aportó mucho mayor realismo. Por eso las películas de Michael Bay son más físicas realmente que digitales en muchísimos aspectos. Michael Bay en ese sentido es un director más que, por la influencia de Jerry Bruckheimer, es un director más de la vieja escuela. O sea, él prefiere filmar todo de una manera más física, aunque le lleve más tiempo y más dinero, que de una manera más digital. En la última película que hizo, en la de 6 en la sombra, por ejemplo, al principio de la película es todo lo que es una persecución, prácticamente la primera media hora de película, 25 minutos aproximadamente. Pero es que es en esa persecución prácticamente no hay retoques digitales. Es una persecución realizada en la ciudad de París, si mal no recuerdo, realmente de una manera extraordinaria, con unas velocidades de cámara, todo realizado con planos cortos, pero en el que no hay un error de raccord. Es decir, el montaje vertiginoso, la acción, el ritmo, todo ese es el fuerte de Michael Bay. Pero donde Michael Bay le falta todavía mucho por aprender es en la dirección de actores. Por eso os digo que las interpretaciones de Ben Affleck y Josh Hartnett estuvieron un tanto descafeinadas. Y claro, que el triángulo amoroso, uno de ellos, que fue Kate Beckinsale, realizase una interpretación tan perfecta o brillante en esta, bueno, más que perfecta, vamos a decir brillante en este aspecto, no vamos a decir perfecta, porque nada es perfecto, brillante, prácticamente se come a sus compañeros de pantalla, se come la interpretación de Ben Affleck y Josh Hartnett, que muchas veces parece que están como en Barbie. Es decir, parece que no terminan de creerse su personaje. Y es un punto negativo importante, porque incluso los secundarios están en pantalla menor tiempo que los actores principales, pero que realizan muchas mejores interpretaciones. Dan Aykroyd, Ewen Bremner, John Boyd, Alec Baldwin, es decir, sus interpretaciones y sus personajes son mucho más sólidos que los de los dos protagonistas. Que hay veces que realmente parece que no terminan de arrancar o de despegar, mejor dicho, ya no su avión, sino en su interpretación. Por eso ahí sí que le doy un pequeño capón a Michael Bay. Pero claro, el fuerte de Michael Bay no es la dirección de actores, es evidentemente las secuencias de acción, que es donde realmente se lució. Y en las partes más de desarrollo de personajes y de arco argumental, ahí es donde Jerry Bruckheimer y Randall Wallace le tuvieron muy controlado. Tuvieron de decir, esto lo vamos a filmar así, con esta serie de guiños al cine clásico y con este modo de filmar.
todo lo que es la dirección artística y la escenografía merece un apartado aparte en esta película. Todo lo que son los vehículos de los años 40, cómo lucen fotografiados, todo el cromatismo que se le ha dado, tienen una personalidad propia en esta película. Hay una secuencia en la que van a recoger algunos de estos pilotos a las enfermeras después de haberlas conocido en unas salas de baile muy de los años 40 también. Hay otro guiño a las películas clásicas, en el que muchísimas películas de los años 30 y de los años 40 en blanco y negro, los personajes, por ejemplo, de los de más alta alcurnia, de más clase alta, más ricos, que era la clase alta estadounidense, neoyorquina, pues siempre estaban en el típico, por así decirlo, en el típico espectáculo restaurante donde tenían cantantes, donde tenían orquestas, por ejemplo el Morocco, el Coconut Grove, que os hablé de él, por ejemplo, cuando hice la review del Aviador, pues aquí también están filmados, pero a un estilo muy Michael Bay, es decir, con la cámara moviéndose entre los bailarines, haciendo primeros planos de la orquesta y a un ritmo más vertiginoso, evidentemente. Es decir, que siempre que Michael Bay aprovechaba alguna secuencia o tenía alguna secuencia para meter más ritmo, él intentaba acelerarlo. Pero luego en las secuencias donde hay diálogos y donde la cámara ya está más quieta, todo eso se agradece. Por eso digo que los primeros 80 minutos son cine anti-Michael Bay, donde Michael Bay es donde ya se despiporró fue ya en las secuencias bélicas. La verdad es que Pearl Harbor es una película muy completa y muy rica en muchos aspectos, pero en otros, como en el apartado interpretativo de los protagonistas, flaquea bastante, dejando evidentemente, pues, no digamos puntos negros dentro de la fluidez narrativa, sino que Ben Affleck, que se suponía que iba a ser el protagonista de la superproducción, realmente queda completamente eclipsado por su compañera de reparto. Es decir, yo en vez de Ben Affleck hubiera puesto Kate Beckinsale, porque realmente ella, porque en los carteles originales de Pearl Harbor, yo me acuerdo en los cines ver poner Pearl Harbor y el nombre del actor que ponían en primera instancia era Ben Affleck, porque evidentemente era el más conocido. Kate Beckinsale era prácticamente desconocida. Pero es que luego viendo la película dices, es que la actriz le da sopas con onda al pobre de Ben Affleck, que se vio completamente eclipsado, tanto físicamente y evidentemente como interpretativamente, por su compañera de reparto británica y que además tenía mucha más experiencia en la interpretación que él y que además eso se ve evidentemente en pantalla, es un hecho completamente objetivo. Y luego, mención aparte ya también es la banda sonora, el sonido, la escenografía, la dirección artística, la puesta en escena, el tono, la forma, el fondo, es decir, el fondo dramático de todo lo que es la secuencia bélica, que esa sí que fue elogiada por la crítica, hombre, al menos tuvieron el detalle de reconocerlo. Pero una crítica, bajo mi punto de vista, muy ciega en lo que se refiere al clasicismo que Jerry Bruckheimer y que Michael Bay aportaron en la película, tanto en el primer como en el tercer acto. Pero claro, no todos los críticos evidentemente pueden tener una cultura cinematográfica donde vean a lo mejor retazos de cine clásico. Yo es que como me he criado viendo cine clásico, pues desde que tenía 4 o 5 años, pues yo fue ver la película y yo decir, esto me suena de esta película, me suena, y cuando posteriormente en vídeo en VHS salió y me la compré, la vi con mi padre, a la media hora, pues mi padre me dijo, pues parece que estoy viendo una película de los años 50 o de los años 40. Claro, evidentemente se sentía él identificado con ello porque se parecía realmente. Pero es que estaba hecho así de una manera intencionada. Y Jerry Bruckheimer así lo expresó. Él quiso hacer su particular homenaje al cine clásico aprovechando de que la película se desarrollaba en 1941. Para mí Pearl Harbor, en líneas generales, es una película muy notable, pero que tiene ciertas carencias en lo que se refiere a la interpretación de los actores protagonistas. Y eso es lo que le puede restar puntos de cara a una, digamos, puntuación global. Pero la película en conjunto y en líneas generales, la verdad es que es un espectáculo de primerísima categoría, con una fotografía excelsa que ya os digo, para mí es la mejor fotografía del año en el que estuvo filmada. Y a día de hoy, como ya no hay películas filmadas en Technicolor, es muy difícil de superar su profundidad de campo, su cromatismo, la saturación de los colores, evidentemente estudiados de una manera muy elegante, y sobre todo los juegos de luces y de sombras que en todo momento en la película están prácticamente bailando
en todas las secuencias planificadas de una manera, todo hay que decirlo, excelente. La mezcla del sonido y de la música convierten a Pearl Harbor en una auténtica experiencia audiovisual. Pero evidentemente Michael Bay tuvo mucho que aprender en lo que a interpretación de actores se refiere. Menos mal que contó con una actriz todoterreno como fue Kate Beckinsale, que en ese sentido salva la función. Si yo le tuviera que dar una nota a Pearl Harbor del 1 al 10 le daría pues un 8. Porque claro, lo que es la interpretación de los actores le voy a quitar un punto por cada una de ellas, ya que Ben Affleck y Josh Hartnett se le podría haber sacado mayor partido. Es más, si yo a Josh Hartnett le saco de la película y meto a Matt Damon, que era el actor que protagonizó junto a Ben Affleck el indomable Will Hunting, la película hubiese subido muchísimo en enteros, porque sí que habría mucha más química entre ellos dos. Sin embargo, entre Ben Affleck y Josh Hartnett no hay química existente. Igual que Kate Beckinsale sabe adaptarse a los personajes y a las interpretaciones de Ben Affleck y Josh Hartnett, entre ellos dos no hay química. Y eso es algo que, siendo uno de los pilares narrativos del film, que es la amistad entre los dos, esa amistad falla y es fallida dentro de la película. Por lo tanto, le resta puntos. Si yo saco a Josh Hartnett y meto a Matt Damon, la película hubiese cobrado mucha más química y seguramente estuviésemos hablando de una película que hubiese sido no vilipendiada por la crítica, sino elogiada. Pero claro, la crítica se fijó, yo creo que más en detalles, ya os digo, extra cinematográficos y en la no química de los dos personajes. Pero Kate Beckinsale realmente roba la función a sus personajes. Realmente sus primeros planos, ya os digo, son para mí los mejores primeros planos que se han filmado de una actriz en 20 años, gracias al uso del Technicolor que tanto George Schwartzman como Jerry Bruckheimer y con la cámara en Panavision en Technicolor fueron capaces de realizar. Para mí, Kate Beckinsale en esta película es una de las actrices más bellas que Hollywood ha tenido en los últimos años y que en esta película se luce tanto visual como interpretativamente. Una auténtica lástima. Y un último detalle. En esta película, cuando Kate Beckinsale está leyendo las cartas que desde Inglaterra le envía Ben Affleck, cuando las está leyendo, hay unas secuencias en las que ella está en la playa, en las rocas, con un traje, con un bikini y con una flor. Eso es otro guiño a un clásico del cine de 1953 llamado Ave del Paraíso, protagonizado por Debra Paget. Y si no, buscar Ave del Paraíso y poner Debra Paget, Ave del Paraíso en Google, y os saldrá una fotografía muy parecida a la que Kate Beckinsale tiene leyendo las cartas que son enviadas por Rafe, del personaje de Ben Affleck, cuando está en Inglaterra pilotando para la RAF. Es decir, muchos detalles muy bien escogidos dentro de la primera parte de la película. La segunda, puro Michael Bay, y la tercera, pura tensión, emoción, porque nos llegamos al clímax de los 180 minutos de película que para mí pasan volando, debido a unos cambios de tono y de ritmo. Los cambios de tono y de ritmo en esta película también son dignos de mención, ya que no son unos cambios de tono y de ritmo excesivamente bruscos, como ocurre en los crossovers o en las películas de superhéroes de hoy en día, sino que gradualmente van aumentando el ritmo, desde la primera parte de un ritmo lento y pausado para la presentación de personajes y a partir del minuto 80 va incrementándose, porque los planos se van haciendo cada vez más cortos, hasta que ya llegamos a Pearl Harbor, donde el ritmo ya es realmente estratosférico. Y luego, cuando ya van hundiéndose los barcos, el ritmo se va atenuando porque Michael Bay va intercalando secuencias del presidente Roosevelt y va minorando con esas secuencias el ritmo hasta hacerlo más plano. Es decir, hasta hacerlo más pausado como en la primera parte. Y que luego vuelve a acentuarse en el bombardeo ya en Japón, en el clímax del film. Y evidentemente cerrando el círculo de la película, cuando el avión que al principio de la película venía del amanecer, se va al anochecer con el hijo, con Ben Affleck y con el hijo de Danny. Cerrando el círculo así de todo lo que es la película. Para mí una de las grandes superproducciones del cine de los últimos tiempos. Vilipendiada por la crítica, aquí digamos que los críticos estuvieron, entre Pinto y Valdemoro, pero que realmente pues no supieron ver el clasicismo que la película encerraba, el buen hacer cinematográfico, la extraordinaria fotografía,
en una película que para mí tiene una mención, debería tener mención especial y que con el tiempo va ganando adeptos y aficionados. Para mí Pearl Harbor es ya desde prácticamente una pequeña película de culto. Y digo pequeña película de culto porque el grupo de fans no es muy grande, pero poco a poco ya no son pocas digamos, las voces que se van alzando en favor de esta película. Llegará un momento que esta película estará considerada como la mejor de su director, precisamente por no ser muy Michael Bay, sino precisamente por ser muy anti-Michael Bay. Para mí, Pearl Harbor ya no solo está basada en clásicos como estos dos en lo que se refiere, es una película de primer orden. Y un apunte final y para terminar. Esta película ha sido comparada muchas veces con dos clásicos llamados De aquí a la eternidad. Evidentemente, la película Fred Zinnemann es mucho mejor película que esta, pero con una película que también se llama Tora, Tora, Tora. Bueno, yo os tengo que decir que Tora, 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 además de ser un fracaso en su día comercial, esta película fue un éxito rotundo en todo el mundo. Es una película claramente impersonal, ya que está enfocada desde un punto de vista, digamos, más militar y político, lo que le convierte en una película en la que no hay protagonistas definidos, y no hay protagonistas en los que tú puedas identificarte. Por lo tanto, se convierte en una película que además se hizo pesadísima en su día. Yo hasta ahora no he podido terminar de verla nunca, porque prácticamente me pierdo entre tanto diálogo entre estrategias políticas, estrategias militares y todo eso, y parece más un documental que una película. Para mí Pearl Harbor es eminentemente muy superior, precisamente por eso, porque Pearl Harbor es una película para todos los públicos, es decir, con personajes en los que puedes identificarte. Pero es que Tora, Tora, Tora es una película muy fría, en donde te cuentan lo que es el ataque, pero claro, el ataque a Pearl Harbor con unos efectos visuales y con una fotografía que en su día sí ganó el Oscar a la mejor fotografía, pero que ni por asomo se acerca a la calidad fotográfica de esta, ni de lejos. Para mí Tora, Tora, Tora es una de esas subproducciones que están sobrevaloradas por la crítica y por algunas personas que evidentemente no saben muchas veces dónde agarrarse cuando critican precisamente productos y películas como Pearl Harbor. Espero que os haya gustado la crítica extensa de este film, que realmente para mí lo merece. Y ya no solo como homenaje a aquel sistema de color tan sumamente impresionante y perfecto llamado el Technicolor, sino por el descubrimiento de una actriz inigualable a día de hoy y que quedan poquitas de su belleza y de su calidad interpretativa, que fue Beckinsale, auténtico motor narrativo de todos los personajes de esta película en lo que se refiere al triángulo amoroso. Y evidentemente la gran secuencia bélica, que es el segundo acto de esta película, que eso sí, ya está considerada como una de las mejores secuencias bélicas de la historia del cine. Ya no dicho por críticos, sino por historiadores de cine, que para mí tienen mucha más credibilidad que los untados críticos que muchas veces ponen 5 estrellas a películas mediocres y fallidas que inundan hoy en día las carteleras de hoy. Realmente de pena. Pero bueno, la vida es así, porque poderoso caballero es don dinero. Pero yo, evidentemente, a mis 43 años no voy a elogiar subproductos como los que se hacen hoy en día en Hollywood. Pero sí que voy a valorar películas realmente y reivindicar que lo merecen. Y que realmente el público no dio la espalda. Pearl Harbor fue una película que costó 175 millones de dólares y recaudó 500 en todo el mundo. Evidentemente os estoy hablando de hace 20 años ya. Si tuviese que rodarse una película tan poderosamente física como Pearl Harbor a día de hoy, estaríamos hablando de presupuestos que rodanse los 400 millones de dólares. Pero claro, sería una película totalmente que no sería rentable. No sería rentable pues porque si recaudase a lo mejor 700 o 800, pues claro, para dar beneficios ya tendría que llegar casi a la cifra de 1.000 millones de dólares. Y hoy, tal y como está Hollywood, ya no es capaz de realizar productos de este calibre. Ni muchísimo menos evidentemente en Technicolor. Pero Pearl Harbor tiene el honor de ser la última película en Technicolor y que cerró con broche de oro la historia de este inigualable proceso en color, con una fotografía absolutamente fabulosa, que ya os digo fue premiada por todos los círculos de asociaciones de directores de fotografía de Hollywood y de Estados Unidos, pero que incomprensiblemente la Academia la ignoró a la hora de nominarla. Realmente inconcebible. Pero bueno, tantas películas se han quedado de Hollywood ahí en el tintero y que hubiesen merecido mucho más de lo que realmente son.
Y bueno, pues, ¿qué más os puedo decir de Pearl Harbor? También tuvimos, al igual que en Titanic, y eso sí que se puede decir que sí que es igual que Titanic, un vídeo musical cantado por una de las actrices country del momento llamado Faith Hill. Pero eso para mí ya es un apunte, pues, digamos, extra cinematográfico, que ni mejora ni empeora los resultados. Simplemente fue pues para vender más discos de la banda sonora de Hans Zimmer, ya de por sí muy elegante. Toda ella llena de acordes dramáticos, fundamentalmente dramáticos, pero lleno de violines, de pianos, que lo que hacen es acentuar el tono trágico de la película. También la banda sonora fue realmente extraordinaria y está hoy considerada como uno de los mejores trabajos de Hans Zimmer. Sin duda alguna, evidentemente, fijaos el elenco que tuvo esta película. Jerry Bruckheimer en la producción, Randall Wallace en el guión, Hans Zimmer en la banda sonora y Kevin O'Connell en el sonido. Y todo ello dirigido por Michael Bay, el experto en películas de acción, que filmó una de las mejores secuencias bélicas de la historia del cine. Pearl Harbor, un título a reivindicar. El que no sepa ver el clasicismo en esta película es que le falta un poquito más de cultura cinematográfica. Espero que os haya gustado. Me refiero evidentemente a los críticos, porque ellos, por lo que yo estoy viendo ya no solo en YouTube aquí, sino también muchas de las que leo, les falta bastante cultura cinematográfica, por así decirlo. Sobre todo aquí en YouTube unos cuantos que no voy a mencionar. Pero bueno, espero que os haya gustado la crítica, espero vuestros comentarios, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Ya, después de 1 hora y media ya no sé ni casi ni lo que digo. Pero bueno, espero que Pearl Harbor os guste. Si no la habéis visto, os recomiendo fehacientemente porque a día de hoy, y comparado con las producciones que se hacen hoy en día en Hollywood, se puede decir que Pearl Harbor es prácticamente un ciudadano que no un lo que el viento se llevó, comparado con las películas o con los subproductos que hace hoy en día Hollywood. Esos productos que muchos le dan 4 y 5 estrellas, que dices, madre mía, Ave María purísima, vamos, 4 estrellas menos 4 le daba yo a algunos productos. Pero bueno, Pearl Harbor es una película que es puro entretenimiento, que es puro clasicismo y con unas grandes secuencias bélicas. Os la recomiendo encarecidamente para todos aquellos que os guste el romanticismo y el buen cine en general. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.